Hola, buenos días. Soy Concha Porta, la psicóloga clínica del balneario Hervideros de Cofrentes. Hoy voy a hablaros de la comunicación, en qué consiste a grandes rasgos y qué cosas positivas puede aportarnos. Estos días tan singulares donde permanecemos en nuestras casas y muchos están solos, el poder comunicarnos con la familia, con los seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, neutraliza bastante la sensación de aislamiento que tenemos. Comunicarnos con los demás nos permite encontrarnos con ellos. Habitualmente lo hacemos a través de la palabra como vehículo. A través de ella establecemos relaciones y vínculos. La palabra comunicación viene del latín comunicare y significa hacer partícipe a otro de lo que se tiene, pensamientos, ideas, aspiraciones, deseos, necesidades, temores, de cómo nos posicionamos en la vida. La persona no es un ente cerrado, necesita de la asistencia y del encuentro con los otros. El lenguaje apela al otro. Hay una necesidad de comunicarnos, es una necesidad básica. Necesitamos hablar y ser escuchados. Y la palabra nos ayuda a dar cuenta de nuestra existencia. Nuestras reflexiones, opiniones, ideas, es la necesidad que tenemos de dar sentido a las cosas mediante el lenguaje y la comunicación. Intentamos decir quiénes somos, cómo pensamos. Con el lenguaje pasamos de ser un ente biológico de carne y hueso a una categoría de sujeto. Ya el bebé con su llanto intenta transmitir sus necesidades de ser alimentado, llama ante un dolor de dientes, un malestar. Después, alrededor del año aproximadamente, pues ya empieza a desarrollar el lenguaje. El lenguaje nos define como seres humanos, pensantes y hablantes. Aunque ciertas especies, como los animales, puedan comunicarse con un sistema de señales o sonidos primario, el lenguaje como tal solo se da en los seres humanos. Es una estructura simbólica que nos diferencia de ellos. Es un sistema de comunicación codificado, atravesado por cuestiones simbólicas. En el proceso del lenguaje intervienen varias áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza. Estos actúan de forma integral, involucrando más al hemisferio izquierdo del cerebro. El cerebro depende en grado mayor de un hemisferio cerebral que del otro. Hay uno dominante. Cuando hablamos con otros se establece un circuito entre un emisor y un receptor. El emisor es quien transmite un mensaje y el receptor o destinatario es el que recibe ese mensaje. A diferencia de la información, donde sería la transmisión de un mensaje sin esperar respuesta. Es lo que vemos en los informativos, en los periódicos, etc. Sin embargo, la comunicación conlleva un intercambio, se comparte el diálogo. Hay encuentro, a veces desencuentro, de opiniones, ideologías, pero existe un intercambio. Hay un emisor y hay un receptor, que pueden ir simultaneando los lugares. No siempre el emisor transmite o expresa lo que el receptor interpreta. Por ejemplo, ocurre en los WhatsApp, donde hay una persona que manda un mensaje y otra que lo recibe. El emisor no tiene garantía de que la interpretación sea acorde a su intencionalidad, ya que dicho mensaje carece de algo habitual en una conversación presencial. En este caso no existe el tono de la voz, la modulación, no se visualizan los gestos ni otras señales que podrían dificultar que hubiera un equívoco. El lenguaje es equívoco. Puede llevar implícito ambigüedades de sentido, de significados. Siempre hay algo más de lo explícito y de lo consciente. La estructura del lenguaje se presta a malentendidos, ya que las mismas palabras pueden tener diferentes sentidos, según el contexto, alterando su significación. No existe una eficacia absoluta en lo que deseamos transmitir. La comunicación no es perfecta ni es exacta. Se encuentra con dificultades al no poderse decir todo. Hay un universo significante. Nos encontramos con un espectro amplio, equívocos, conflictos, ilusión de compenetración máxima en ese diálogo. También hay una comunicación inconsciente que nos escapa y que aparece a través del cuerpo, los gestos, los movimientos involuntarios, las miradas, determinadas posturas, a través también de un lapsus, de ironías, bromas, chistes, mensajes subliminales. Las personas nos influenciamos todos entre nosotros con todos estos intercambios. Cuando hablamos siempre decimos más de lo que suponemos, más de lo que creemos que estamos diciendo. Como veréis, entendernos no es nada fácil. Y por si fuera poco,
también en nuestras propias contradicciones internas. Además, la experiencia humana es subjetiva. Por ejemplo, lo podemos comprobar al compartir con alguien que nos inspira una determinada obra de arte. Es difícil formalizar con exactitud un sentimiento, incluso descubrir las múltiples matices que le dan consistencia. Hay una imposibilidad de establecer un encuentro perfecto, absoluto. De ahí que el intento fallido pueda llevar en ocasiones a una producción que muchas veces discurre de un modo bello, inteligente y creativo, a través de la literatura, la poesía. En estos momentos estamos pendientes de la información que nos llega por diferentes medios, de lo que cuentan las personas de nuestro entorno respecto a la pandemia y cómo lo están viviendo. Incluso hay una saturación informativa a veces a la que de la que hay una necesidad, nunca mejor dicho, como si no fuera la vida de ello. Información que a veces se distorsiona por intereses políticos, por bulos. Vemos cómo se puede distorsionar datos con omisiones parciales u omitidas. Vivimos expuestos a la influencia de los medios de comunicación, de las creencias u opiniones de personas que queremos o que valoramos. La influencia de los mensajes puede apreciarse con claridad, por ejemplo, en la publicidad, donde donde nos invitan a consumir productos u objetos que prometen dar éxito, dar felicidad, plenitud. Sí, efectivamente somos seres influenciables. También estamos mediatizados por creencias, por valores, lecturas de hechos ocurridos, transcurridos por educadores, transmitidos por educadores en la infancia, por modelos de identificación posteriores. Como veréis, el lenguaje y la comunicación tienen una gran complejidad y un gran poder, ya que no somos inmunes a la sugestión ni a la influencia del otro. Llegados a este punto nos podemos preguntar, ¿qué puede aportarnos de positivo la comunicación? Pues sí, podemos intentar expresar nuestras ideas y pensamientos procurando no dañar la sensibilidad de los demás, teniendo en cuenta sus sentimientos, siendo empáticos, escuchando más, intentando entender lo que expresa y que tiene que ver con su modo de ser, cómo interioriza lo que está viviendo, sus experiencias y el peso que le haga todo esto en sus vidas. Entender su matriz cultural, sus influencias, su propia singularidad. Todo esto nos puede ayudar a sentirnos más próximos y satisfechos en esos lazos, a entender sin apresurar en interpretaciones que puedan alterar la comprensión. No presionar o intentar imponer nuestro criterio. La flexibilidad, la mente abierta, el no creernos en posesión de la verdad, quita tensión a una discusión y permite poder relativizar y disfrutar de ese encuentro. Podemos expresar lo que pensamos y sentimos respetando y escuchando las no coincidencias, ya que siempre hay vivencias afectivas subyacentes en el que habla. Y todo ello puede permitir que el intento de comunicación esté por la construcción del vínculo. Muchas gracias y hasta pronto.